La Cámara de Diputados ha rechazado el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno. Y como usted podrá apreciar y ha visto en los medios de comunicación, una de las cosas que ha llamado la atención particularmente a raíz de esto es la reacción de las autoridades gubernamentales. Tal como han destacado diversos analistas, lo que hemos visto en dichas autoridades ante esta derrota ha ido desde la pérdida de la más elemental compostura a las reacciones agresivas y amenazantes, a comportamientos que incluso algunos han comparado con pataletas infantiles, e incluso a la atribución de intenciones virtualmente delictuales o de colaboración con la comisión de delitos en quienes simplemente habían decidido no acoger la propuesta del gobierno y rechazarla, ejerciendo su legítimo derecho. Quizás alguien dirá que esto no es tan grave, que la verdad es que en nuestros días expresar la frustración de una manera abierta y aún altisonante es, si no normal, al menos parte de nuestra manera de ver las cosas. Lo cierto es que más allá de que la convivencia civilizada exige de todos el autocontrol que es propio de la madurez, además, esta clase de reacciones traslucen, lamentablemente hay que decirlo, un trasfondo que resulta muy complejo para el funcionamiento cabal de la institucionalidad democrática. Traslucen, en último término, la moralización de la política. En efecto, lo que parece estar detrás de este tipo de reacciones, de esta lógica, de esta mirada frente a la frustración o frente a los resultados políticos o electorales que no son del agrado de quien está hablando o planteándose, es la idea de que sería una derrota del bien por una suerte de conspiración de las fuerzas del mal. La idea entonces de fondo, permítame repetir este argumento porque creo que es muy importante y muy central a tener en cuenta, es que en cada una de estas discusiones, prácticamente en toda decisión política, estaríamos siempre, en todo momento, frente a un radical enfrentamiento entre buenos y malos, entre el bien y el mal en su más dura y pura expresión. Y por lo tanto, cada vez que las ideas de esa persona, de quien piensa así, son derrotadas o sufren un traspié, en realidad no serían culpa de esa persona, de algo mal hecho, sino que serían la consecuencia de una gigantesca y, por cierto, muy grave y mala conspiración del mal, valga la redundancia. Usted ya estará pensando que esto no es muy distinto de la explicación que se ha venido dando por las fuerzas que apoyaron la opción apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre pasado, para explicar por qué esa opción perdió. Se ha hablado, y usted lo habrá oído, de campañas de desinformación, de campañas del terror, de fake news, incluso de votantes o de una sociedad que no estaba en condiciones de entender propuestas muy de avanzada, en fin, de una suerte de, nuevamente, y permítame reiterarlo, conspiración de fuerzas que querían frenar una marea o una situación que era positiva para el país. ¿Qué es lo que no se ha dicho? ¿Cuál es el argumento que no se ha planteado o al que no se le ha dado espacio en esas explicaciones? Simplemente que el resultado del plebiscito del 4 de septiembre de 2022 es la consecuencia del rechazo a una muy mala propuesta de constitución. Eso es, sin más. Muchas personas llegaron a la conclusión, por distintas razones, de que no querían esa constitución y actuaron en consecuencia, votaron rechazo. Decir que eso es demostración de que esas personas no entienden nada, de que esas personas fueron dirigidas por un tercero o por un grupo que conspira y que al parecer maneja sus decisiones, incluso sus pensamientos, es no solo degradar, devaluar y en cierta medida ofender directamente a los votantes y al propio sistema institucional, sino que además, insisto, refleja esta lógica basal de que siempre hay una
Hay un enfrentamiento terminal, casi definitivo, de carácter moral, donde quien piensa distinto, no solo piensa distinto, sino que está actuando mal. De ahí, como usted comprenderá, el paso a entender que eso no puede ser, que esa disidencia no puede ser admitida, y el paso, por tanto, a la pendiente totalitaria que no solo cancela o impide la expresión, sino que proscribe y persigue a quien piensa distinto, es muy pequeño. Una de las definiciones simples que se suele dar de la política consiste precisamente en decir que este es el arte de lo posible. Esta frase, que podría ser considerada breve o incluso reduccionista, tiene una profundidad muy relevante precisamente en esta conversación, pues ella lleva a reconocer la imposibilidad de imponerle a los demás nuestra propia voluntad, por más convicción que se tenga. ¿Por qué es el arte de lo posible? Simplemente porque no podemos hacer lo que queramos simplemente porque lo queremos o simplemente porque nos parece correcto. ¿Por qué no? Porque al frente tenemos a otras personas en quienes reconocemos titularidad de derechos similares a los nuestros y por lo tanto tenemos que tratarlas con el respeto debido a esa condición. No podemos simplemente, insisto, pretender imponer. Así como la convicción, la firmeza, la decisión para defender ideas y principios son muy importantes en política, ellas distan mucho del totalitarismo, porque ellas no suponen desconocer los derechos de los demás. Precisamente porque se tiene convicción en que los seres humanos tenemos una dignidad anterior al Estado y estamos en virtud de ella dotados de ciertos derechos básicos, es porque no creemos que se nos pueda tratar como se nos trataría en un régimen totalitario. Es por eso que la discusión política de las personas comunes y corrientes, de usted y yo, pero también la discusión de las autoridades, de quienes ejercen cargos públicos en un orden institucional democrático, supone esfuerzos por persuadir, por aunar, por utilizar las atribuciones y las facultades que se tienen de una manera que busque con los objetivos y las visiones de cada uno, pero con el reconocimiento de, no está nunca de más insistirlo, con el reconocimiento de que no se puede imponer per se la sola voluntad a los demás. Por lo tanto, ¿qué es lo que se busca? Se busca intentar aunar, unir, avanzar, no dividir, no imponer y, por cierto, no insultar. Son muchos los desafíos institucionales que tiene nuestro país por delante. Se inicia un nuevo proceso constituyente. Estas consideraciones, esta visión, resulta por lo mismo quizá más importante que nunca. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.